Las denuncias de extorsión en América Latina se han disparado. El año pasado, solo en Perú, se recibieron 19.400 frente a unas 4.000 en 2021, un aumento del 471% en 2 años. Las denuncias también han aumentado en países como Ecuador, Colombia y México. En Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación señaló en un documento que la extorsión aumentó un 7,9% en 2023 respecto al año anterior. Ataques a balazos contra locales comerciales. La escena se repite cada vez más en Perú, de la mano del aumento de la extorsión. Y todavía no abrimos al público y ya nos están extorsionando. Las víctimas son pequeños y grandes comerciantes, transportistas, núcleos residenciales y hasta poblados completos. Les piden pagos por instalarse y luego mensualidades. Si no pagan, llegan las amenazas. Estamos viviendo en una situación de que nosotros fuéramos las personas que tenemos que escondernos como si hubiéramos hecho un delito, de las cuales esas personas que realmente andan como sin nada y nosotros somos los que estamos amedrentados. Ante el avance de la extorsión, Perú creó en noviembre una fuerza de élite para combatir este crimen. La modalidad normalmente es el cobro de cupos, ¿no? Que estos ya mediante, así sea personalmente o así mismo por intermedio de mensaje de texto, ¿no? Solicitan una cantidad de dinero, ¿no? Amenazándolos de muerte a los diversos negocios de la jurisdicción. Al principio las bandas extorsionaban a cambio de garantizar la seguridad que ellas mismas arrebataban. Después vino la modalidad del gota a gota. Pequeños préstamos con intereses semanales de hasta el 20%. Por ejemplo, call centers que ofrecen créditos con un interés menor a través de una aplicación. Las víctimas reciben el dinero después de compartir información personal, que luego es utilizada para chantajear a toda la familia. Los delincuentes usan también la inteligencia artificial para crear fotos de desnudos con el rostro de mujeres reales. Las víctimas tienen que pagar si no quieren que la imagen no se vuelva viral. Y se enganchan con una organización criminal que obviamente no los va a dejar nunca, porque la idea de la organización criminal es que no paguen el capital, sino que paguen interés. Igual que el gota a gota. Los grupos se transforman en empresas criminales, con socios en otros países. Según fuentes de inteligencia consultadas por la AFP, la extorsión mueve ganancias millonarias que los sitúan detrás del narcotráfico o la trata de personas y puede ser más rentable que la minería ilegal. Se está constituyendo en un delito transnacional. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque los dineros que se cobran a los extorsionados normalmente termina en otros países. Pese al amedrentamiento de estas bandas, las denuncias se han disparado. El año pasado, Perú recibió 19.400 frente a unas 4.000 en 2021, un aumento del 471%. En 2 años, las denuncias también han aumentado en Ecuador, Colombia o México. Ya es un tema sumamente fuerte, ¿no? No sabes en qué momento va a pasar. Algunos lo llaman como si fuese como un terrorismo urbano, ¿no? Porque lo que te genera es puro temor, ¿no? La Asociación de Bodegueros de Perú, que agrupa a 2.000 pequeños comerciantes, estima que el año pasado 13.000 de ellos fueron chantajeados. Un tema que merece todo el análisis aquí en La Mañana y por eso saludo a Andrea Andara. Ella es directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Casagrande y además gerente general de Inana Consulting. Bienvenida, Andrea. Qué gusto estar aquí con ustedes. Buenos días. Sorprende y llama muchísimo, bueno, no sorprende, pero llama mucho la atención lo que decía ese informe de nuestro productor periodístico Julián Ecuri sobre las ganancias que genera la extorsión a nivel regional, es decir, que está después del narcotráfico, en segundo lugar antes de la trata de personas y es más rentable incluso que la minería ilegal. ¿Qué hacer entonces para ir en contra de estas empresas criminales que ya son transnacionales? Bueno, es un tema muy complejo y hay que irnos un poquito para atrás y voy a hacer una comparación que quizás puede sorprender. ¿Por qué? Porque esta
la llegada de estos grupos delincuenciales organizados que se dedican a la extorsión se da justamente, o este incremento se da en los 2 últimos años, que es el final de la pandemia y posteriores. ¿Por qué? Porque se empezó en la región y en Ecuador específicamente a combatir muy agresivamente el narcotráfico. Entonces, cuando se empiezan a cerrar las puertas o las vías del narcotráfico y empiezan a haber tantas pérdidas, y sobre todo la difícil movilidad que se daba por el tema de pandemia y a su vez de seguridad, hace que los GDOs tengan que buscar otros espacios donde incurrir. Eso por un lado. Y por el otro, que en nuestros gobiernos lamentablemente hay un abandono estatal a los sectores más desprotegidos. En todos los países, en todas las ciudades de la región tenemos lugares donde la policía no entra. Y a partir de ahí es donde se concentran estos grupos para poder armar estas redes de extorsión, incluso desde la cárcel. Vemos que el primer bastión de extorsión, tanto en Colombia como en Perú y en Ecuador, son las cárceles, justamente por esta falta de inversión estatal, por esta falta de servicios estatales, que hace que se cree un estado paralelo. Y por eso aparecen y son tan fuertes estas extorsiones, porque si a mí el Estado no me protege, tengo que buscar la forma de protegerme. Algo en mucho mayor escala y de una manera mucho más organizada, lo vimos con Estado Islámico en Siria, Irak y Jordania. ¿Qué pasaba? Para mantenerse, el Estado Islámico no solo dependía del petróleo, de los pozos petroleros que ellos controlaban, porque también a nivel internacional se estaba haciendo como un frente a no comprarle a ellos, pero sí era una serie de impuestos y servicios que ellos daban desde la basura, poder cortarte el pelo, poder fumar, que extorsionaban a la ciudadanía. Y esa cantidad de poder, ese poder se puede lograr justamente por el miedo de la ciudadanía. Por eso nos sorprende que ante el estallido de violencia de los últimos años en la región, la extorsión se haya cuadriplicado en nuestros países. ¿Qué hacer ahí? Muchas veces nuestros gobernantes tratan de hacerlo solos y solos no se va a poder, así como solos no se puede luchar contra el narcotráfico, porque estas estructuras no están solo en Colombia, en Perú o en Ecuador, sino que trabajan en conjunto. Por lo tanto, se necesita una estrategia regional para combatir con estos GDOs. Estados paralelos, dices, Andrea, así en el informe, desde tienditas hasta pueblos enteros extorsionados. Y ahora que menciona regional, pues en la región hay un año intensamente electoral. ¿Quiere decir que están activos estos grupos con este modo de delito? Sí, como te decía, como el narcotráfico ha disminuido porque tiene mayor presión, entonces este modo es un modo mucho más fácil y rápido de obtener. Y a los gobiernos o a los posibles candidatos tienen que presentar acciones concretas de lucha contra estos espacios. Fuera de que también para poder trabajar muchas instituciones, como se mencionaba en este informe, tienen que pagarle a estos grupos. Aquí en Guayaquil, Ecuador, que es la ciudad donde yo vivo, vimos la semana pasada como en un sector, un ingeniero civil que estaba en una obra, dos en realidad, aparecieron decapitados y descuartizados. ¿Por qué? Porque la tesis que se maneja es que la empresa a donde ellos estaban trabajando, esta zona donde estaban trabajando, pues es una zona muy conflictiva y muy insegura, no pagaron la cuota de seguridad. Y entonces por eso los extorsionaron y tuvimos este lamentable suceso. Esto, lamentablemente, es la norma en diferentes ciudades de nuestros países. Andrea. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos o qué hacen los candidatos? Buscar estrategias para combatirlos. Sin embargo, no son efectivas si lo hacemos solos
como decía hace un momento. Sí, cooperación internacional, por supuesto, tienen que hacer estrategias conjuntas, pero además la preocupación de esto que sucede, que no solamente es en Perú, sino que ya lo decíamos en todas las regiones, que esto puede motivar situaciones que han sucedido y que no queremos repetir. Es decir, las personas se cansan de ser extorsionadas, amedrentadas y por supuesto estafadas y empiezan a armar sus propios ejércitos, empiezan a armarse, empiezan a conformar grupos paramilitares para defenderse de los bandidos y por supuesto para tomar justicia por su propia mano, y esto es igual de grave. Correcto, y ya lo hemos visto, lo Sí. vivimos en la parte más álgida del conflicto colombiano, específicamente cuando las FARC empezó con este proceso de extorsiones y desde el área agrícola, los ganaderos crearon sus paramilitares, que después estos grupos paramilitares perdieron, o sea, los ganaderos perdieron el control de los grupos paramilitares y se convirtieron en otros grupos de extorsión. Por eso es importante normar, y no solo normar esto porque el papel lo aguanta todo, sino que desde el Estado se puedan ejecutar acciones concretas para combatir esto, y una vez que estas personas sean apresadas, se siga el debido proceso. Porque ¿qué pasa en nuestros países? Que sí, se los aprende, pero salen muy rápido. Vemos esto como impunidad y por lo tanto los grupos ganan más poder, la policía pierde poder, la policía muchas veces está infiltrada o es parte de las estructuras de estos grupos delincuenciales organizados, lo que hace mucho más difícil poder combatirlos. Y desde el Estado central lo que se tiene que trabajar uno es, ya lo dijimos, en cooperación internacional, pero no solo a nivel de financiamiento, sino de trabajo conjunto, que eso es lo que a veces nos falta. Nuestros países y nuestros gobernantes se reúnen, hacen mesas de trabajo, pero hasta ahí se quedó la foto y no hicimos nada más. Y segundo, limpiar las estructuras internas donde está la corrupción. Andrea Endara, muchísimas gracias por estos comentarios, por el análisis y hasta pronto. Hasta pronto, qué gusto compartir con ustedes.